comenzamos segunda parte y seguimos hablando de salud. ¿Se acuerdan que hoy era el Día Europeo para la Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares? Vamos a seguir hablando de ellas. Y para adentrarnos un poquito más en las enfermedades cardiovasculares y más concretamente en esta ocasión en la diabetes, se encuentra esta noche con nosotros la doctora Inés Vargas. Ella es internista en la clínica Innovamed de Córdoba. Muy buenas noches. Buenas noches. Viene acompañada por Felicidad Muñoz, paciente de diabetes, que también nos va a contar su experiencia. Muy buenas noches, Felicidad. Buenas noches. Bueno, Inés, comenzamos hablando de prevalencia de enfermedades en España en general. Sí, hay personas que piensan que la enfermedad más prevalente es el cáncer, ¿no? Porque tanto se habla de él. Pero no, las enfermedades más prevalentes son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades que afectan a la circulación coronaria, a las pacientes que tienen angina de pecho, infarto, o que afectan a la circulación cerebral, pacientes que tienen ictus o enfermedad arterial periférica en las piernas, ¿no? La diabetes no es en sí una enfermedad cardiovascular, pero es como derivada de enfermedades cardiovasculares, ¿no? ¿Qué relación tiene la diabetes con ellas? Sí, la diabetes es una enfermedad metabólica que comporta una alteración endocrina de resistencia muchas veces a la insulina, en el caso de la diabetes tipo 2, pero que se considera que es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. O sea, los pacientes diabéticos tienen un riesgo multiplicado de otras complicaciones cardiovasculares, tanto cardíacas como isquémicas en el cerebro. Estos pacientes también tienen, en algunos, alta frecuencia de arteriopatía periférica, lo que les condiciona que los miembros inferiores tengan un riesgo muy disminuido, con dificultad para caminar, dolor en las piernas que acaban afectando a largo plazo a su calidad de vida, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes? La diabetes es una enfermedad que requiere un abordaje multidisciplinar. Siempre tiene que estar guiado por un médico diabetólogo, que es el que dirige un poco el tráfico, ¿no? Y tiene que estar apoyado en muchos especialistas, tiene sus controles oftalmológicos, de podólogos, de estomatólogos, cardiólogos, etcétera. Es un tratamiento multidisciplinar y en la cual el paciente tiene un papel muy relevante, muy relevante. En otras enfermedades más simplistas es una enfermedad, tomamos una medicación y con eso controlamos algunas enfermedades, ¿no? Como el hipotiroidismo, pero sin embargo la diabetes no se trata de tomar una pastillita, ¿no? Es una enfermedad mucho más compleja en la cual el paciente es un actor principal de esa película, ¿no? Y jamás funciona en este tratamiento el paternalismo médico, es decir, a un paciente no le tienes que decir lo que tiene que hacer, tienes que educarlo, tienes que aprender a conocer su enfermedad, en qué consiste, en qué se está jugando su futuro, para que él tome un papel importante en el control de esa enfermedad, en hacer una nutrición adecuada, en hacer un deporte adaptado, en tomar su medicación, en hacer sus controles. Eso es fundamental, abandonar el paternalismo médico. En la diabetes es algo imprescindible. ¿Qué cuidados tiene que tener? Hemos hablado así por encima un poquito, pero por profundizar más en este tema, ¿qué cuidados debe tener un paciente diabético en su día a día? Un paciente diabético tiene que tener una nutrición adaptada a su actividad y al nivel de su enfermedad. Es diferente si es un diabético tipo 1 o tipo 2, ¿no? La más prevalente es la diabetes tipo 2, ¿no? la del adulto, ¿no? Y tiene que tener un consejo nutricional personalizado. No vale que la misma dieta diabética para todos los pacientes no sirve. En el ejercicio físico pasa lo mismo, o sea, todos los pacientes no pueden correr, no pueden andar, no pueden subir escaleras. Si tienen artrosis, pues no podemos mandar al paciente a subir escaleras, no puede, se va a lesionar más la rodilla, ¿no? Tiene que tener un ejercicio que es algo fundamental y adaptado. Tiene que tener una medicación personalizada que está adaptada a sus necesidades, que le produzca bajo riesgo de hipoglucemia, que eso limita también mucho el día a día de los pacientes diabéticos, la hipoglucemia, incluso produce bajas laborales, y luego tiene que tener una educación diabetológica que en parte da su médico diabetólogo y en parte está apoyado por una enfermera que sea experta en cuidado de diabetes, ¿no? Ha nombrado antes al paternalismo médico. Sí que me gustaría también profundizar más en este concepto y saber qué es exactamente. Hombre, históricamente siempre ha habido como una figura entre la relación médico-paciente. El médico es el que sabe lo que pasa, el que sabe en qué consiste tu enfermedad y el que te dice lo que tienes que hacer.
no por qué ni cómo funciona esa enfermedad en tu organismo y cómo es esa diabetes en ti, porque la diabetes en cada persona es diferente. Necesita un abordaje siempre muy personalizado, no hay dos diabéticos iguales. Entonces, el paciente no tiene que ser experto, o sea, tiene que conocer su enfermedad. No vale que yo le diga, tómese esto. Entonces, entre 10 pastillas que toma un paciente, mis pacientes diabéticos tienen que saber que 2 no se pueden olvidar, cuáles son fundamentales, cuáles son accesorias. Eso implica que el control es mucho mejor, la adherencia al tratamiento. O sea, un paciente que sabe la importancia de su enfermedad no abandona la medicación y hace el tratamiento correctamente. Y eso a veces es un proceso de años, ¿no? Que eso, por ejemplo, Felicidad os puede contar cuál ha sido su evolución, ¿no? Como paciente. Pues experto. claro que sí, para eso ha venido Felicidad. Bienvenida a nuestro programa Mira Córdoba. Usted es diabética desde hace aproximadamente 40 años, sí, ¿no? Sí, sí, más o menos. ¿Y cómo empezó todo? Pues todo porque perdí sangre. Perdía sangre en la orina y no sabía de qué. Y entonces, pues cuando vine a Reina Sofía, me sacaron que era diabética. Me pusieron sangre, mucha, pero entonces fue la primera vez que yo supe que era diabética. ¿Cómo fue su relación con el médico en ese caso? ¿Qué le decía, qué precauciones tenía que tomar y cómo tenía que cambiar su día a día, su rutina diaria para la enfermedad? Entonces estaba yo muy mal. Vine aquí a Córdoba muy mal porque no tenía sangre y vine muy mal. Y de primera, pues yo iba haciendo lo que... Pero como ya era esto, una rutina larga, pues tuve un tiempo que sí, que yo iba al médico. Y entonces le explicaba y me explicaba y yo salía concienciada de lo que me había dicho, pero enseguida se me olvidaba. Enseguida yo hacía... O sea, no hacía nada en casa, ¿no? Bueno, hacía mi insulina y algo, pero sobre todo la comida, eso era un desastre. Es la pura verdad, ahora lo digo. Era un desastre y mi hija, ay, sí, es verdad, pues no. Y yo decía, pues mañana lo voy a hacer. Y seguía a la misma. Hasta que una herida que tenía en un pie me hizo, y he estado casi 2 años con la herida, curándomela y pasando muchos dolores, por la neuropatía también que se coge a lo del azúcar. Ajá. Bueno, fatal, a la vista también se me cogió, me tuvieron que estar pinchando, bueno, todo se me juntó. Y cuando yo salí de esa, era un vuelco que me di yo misma. Ya no era yo la misma, pensando en, bueno, si esto lo puedo yo hacer, ¿por qué no? Y yo ya, hombre, no... Se puso en manos de los médicos de nuevo, muy y entonces, concienciada. Exactamente. Si yo a mí los médicos no me han dejado, unos otros los que... ¿Ha dejado usted a los pero médicos? Pero yo la que deja a los médicos, exactamente. Bueno, ¿y cómo ha sido ese proceso de reeducación y qué conciencia tiene ahora en su rutina diaria? Estupenda porque yo, bueno, puedo a lo mejor pasarme, pero estoy pensando en eso, en que no me pase. Cuando yo por la mañana me hago la prueba y tengo lo normal, tortita, vamos, y ya llevo unos meses así, y conciencia de que sí, que... Y mis amigas me dicen cuando me ven, hoy tú, porque claro, como digo, hoy tú no me conoces a mí, pero es que no se lo cree, nadie se cree de que yo hago lo que tenía que haber hecho muchos años atrás, pero que ahora, vamos, que a todo el mundo le aconsejo que esto de los diabéticos es que tienes que concienciarte tú misma, y saber lo que tienes que hacer. ¿En qué consiste esa conciencia y en que el paciente sepa lo que tiene que hacer? Es el proceso de educación, un proceso de educación, un flujo de información entre el maestro y el alumno, ¿no? No debe ser algo unidireccional, o sea, el maestro tiene que leer qué conceptos el alumno le han calado, le han hecho pozo. Entonces, tradicionalmente el médico dice, haz esta dieta, tómate esta pastilla, y luego el paciente hará lo que él crea oportuno, claro. Eso él luego lo va a filtrar, entonces hay que ir comentando por qué y en qué te implica tu enfermedad, y puede afectar al ojo, te puedes quedar ciego, puedes tener alguna complicación, todo eso lo puedes evitar si te cuidas. O sea, no se trata de asustar, se trata de concienciar de que es importante cuidarse. Entonces, eso es fundamental que sea un flujo bidireccional, no unidireccional, para que eso sea efectivo. Y eso a veces es un proceso de años, porque en 2 minutos no le dice a una persona, mire, usted tiene esto, es muy importante,
y tiene que cuidarse. Y el paciente, bueno, mira, pues eso lo dirá el médico, pero yo estoy estupendamente por ahora. Como ¿no? no duele nada. Entonces, claro, no tiene síntomas que le recuerden constantemente a uno que padece diabetes. Además, sobre todo la diabetes tipo 2 se da en personas ya con cierta edad, que a lo mejor cambiarle su rutina diaria es complicado, ¿no? Es más difícil, ya hay unos hábitos adquiridos y cuando están totalmente desajustados, pues es muy difícil cambiar los hábitos de vida, es mucho más difícil que seguir un tratamiento, una medicación a diario, es mucho más difícil, sí. Bueno, la clínica Innovamed en Córdoba se distingue porque cuenta en sus instalaciones, y además lo estamos viendo en las imágenes que tenemos aquí en nuestros plasmas, con una cámara hiperbárica. ¿La cámara hiperbárica puede beneficiar en algo a los pacientes diabéticos? Sí, es una herramienta fundamental, para ayudar a los pacientes diabéticos, sobre todo que tengan complicaciones. ¿Por qué? Porque la oxigenoterapia hiperbárica no es un tratamiento nuevo, se lleva usando desde 1920-30, sobre todo en accidentes de buceo. Más bien en España se ha usado en el campo de accidentes de buceo militares, ¿no? Y de buceo profesional. Sin embargo, en Estados Unidos y en otros países pues sí que se ha utilizado en plan, o sea, para terapia, ¿no? Para terapia de pacientes, sobre todo con problemas vasculares. O sea, produce un beneficio vascular muy importante, sobre todo a nivel de la microvasculatura, que es lo que más afecta a los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen un proceso de arteriosclerosis y daño arterial más acelerado, en condiciones no óptimas del resto de los factores de riesgo cardiovascular que otros pacientes. Entonces eso condiciona afectaciones de arterias muy pequeñas, de arterias de muy pequeño calibre, ¿no? Y esa arteria a lo mejor no se pueden revascularizar por un cardiovascular, con una intervención. Entonces la oxigenoterapia hiperbárica en pacientes que tienen problemas circulatorios en los miembros inferiores, que incluso le producen úlceras con infecciones que pierden un pie, pierden un dedo, pierden un miembro, pues necesitan un tratamiento estándar, y la oxigenoterapia hiperbárica es un tratamiento coadyuvante fundamental en esa evolución, porque reduce completamente la infección y mejora esa vasculatura. Y también el caso de la neuropatía diabética, porque aunque es una afectación de los nervios, la afectación nerviosa de la neuropatía diabética es por afectación de la microvasculatura que riega esos nervios, ¿no? Entonces, pues la mejora arterial está ahí, por eso mejoran esas patologías, tanto la neuropatía como la arteriopatía periférica. En cualquier caso, ese tratamiento en cámara hiperbárica siempre tiene que estar prescrito por un profesional médico. Por supuesto, ¿no? Sí, es un tratamiento, no es nada homeopático ni nada que no... Tiene que prescribirlo un médico y tiene que aportarse ese tratamiento en una cámara homologada por la Sociedad Europea de Medicina Hiperbárica, y la cámara se tiene que estar operada por un camarista, que es un técnico experto en esto. No lo puede hacer cualquiera, tiene unos estándares de calidad muy rigurosos, sí. Pues perfecto, gracias a las dos por habernos acompañado. Felicidad, nos alegramos mucho de que haya conseguido reeducar sus hábitos diarios. Sí, es verdad, sí. Y pues, yo lo digo para otras personas que sí, que se puede, que se puede. Se puede, sí, hay que esforzarse, hay simplemente que esforzarse, un poquito, pero se puede. Pues ha sido un placer que esté con nosotros y felicidades por ello. Muchas gracias. Y bueno, pues Inés Vargas, médico especialista en medicina interna en Innovamed, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos aclarado esta parte de las enfermedades cardiovasculares, esa consecuencia que es la diabetes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti. Gracias. Y nosotros de salud vamos a conocer una de las asociaciones más activas de Córdoba. Vamos a conocer la labor que realiza Estrella Zahara.